opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen Provecho, con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Quiero recordarles que Radio Caracas Radio es la pionera de la radiodifusión en Venezuela. Y todavía, sí, se mantiene en pie. Aquí está, frente a ustedes, para ustedes y con ustedes. Cada día, las 24 horas del día, incluso los fines de semana. Con lo que eso significa, y un poco de sentido común, con lo que eso significa ante lo que nos enfrentamos a diario. Si se fijan y son fieles a nuestra programación, vean quiénes nos acompañan, quienes sí se atreven a acompañarnos día a día. Ayer la señora Mari, desde el Dilo, me pedía que por favor compartiera el artículo que les había recomendado el día lunes, que recomendó también el profesor Tomás Páez, que escribí el sábado. El artículo se llama Los marines del senador Corker. Como bien saben, el senador Corker fue quien protagonizó ese episodio de rescate de un estadounidense que tenían, de acuerdo a los dichos del propio presidente Donald Trump, rehén aquí en Venezuela, el régimen que está en el poder en este momento en Venezuela. Yo escribí ese artículo horas antes de la entrega y mientras se desarrollaban los hechos. Se lo escribo a los venezolanos porque quisiera que ya en estas horas aciagas, casi 20 años después, no solamente tenemos que entender a qué tipo de régimen nos enfrentamos, sino que tenemos que unificar nuestros criterios. Porque mientras sigamos dispersos y unos piensen que esto es un gobierno malo, que nos quita y nos da elecciones, que es posible que en unas elecciones se pueda hacer un cambio con ese CNE, si todavía hay venezolanos que piensan así, pues también hay venezolanos que piensan que estamos en una película de Hollywood. O peor aún, que somos parte de una serie de Netflix. Y entonces, aquí van a ocurrir las cosas que ocurren en esos episodios que son simplemente película. Voy a leer por la señora Mari algunos 2 o 3 extractos del artículo porque es muy largo y me llevaría mucho tiempo. Pero palabras más, palabras menos, el mensaje es el mismo. Recuerdo un pasaje en el libro de Michel Ignatieff, El honor del guerrero. Lo leí en el año 2002, cuando en calidad de periodista en un país africano acompañó al secretario general de la ONU a una reunión entre los bandos en conflicto. En esa masacre la oposición había sido literalmente desmembrada, y con esto me refiero a un ataque donde los descuartizaron a machetazos. En aquel momento el liderazgo lo reclamó el representante de la ONU, una mayor ayuda de la comunidad internacional. Fue entonces cuando el secretario general, para ese momento otro africano, meditó muy bien sus palabras y les dijo, alto y claro, que todo dependía de ellos, porque la sociedad de donantes ya estaba harta de aquellos países que eran incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos mismos. Pero eso no solamente sucedió en África. Un buen amigo me recordó por estos días lo ocurrido en la guerra de Bosnia en 1993, cuando el general Francis Briquemont de los Cascos Azules, presente en el lugar, harto de las resoluciones políticas de la Comunidad Europea y de la ONU, todas abultadas de sanciones inefectivas y pomposas advertencias tales como «No permitiremos lo que está sucediendo», dijo, «existe una fantástica brecha entre las resoluciones, la voluntad para ejecutarlas y los medios a la disposición de los comandantes militares sobre el terreno. Apenas tenía unos pocos hombres en Srebrenica y se había desgarrado pidiéndole a la comunidad internacional que cumpliera siquiera la mitad de sus compromisos».
Voy a rematar el artículo diciéndoles: al parecer todos los dictadores locales se quieren ver reflejados en la carta de Trump al honorable dictador coreano, porque hace del sueño revolucionario una posibilidad evidente. Ese diálogo maravilloso diciéndole que espera con ansias conocerle, mientras le agradece el gesto hermoso y muy apreciado por la liberación de los rehenes que ahora están en la casa con sus familias. Parece ser la hoja de ruta de Castro y su combo, sobre todo cuando les ofrecen quedarse en el cargo y grandes riquezas, con tal de dar señales que ayuden a ganar las elecciones de mitad de periodo. Como dijo el general Francis Briquemont en Bosnia, meses antes del terrible genocidio, y refiriéndose al tremendo interés de la comunidad internacional, ya no leo más. En este artículo faltó la comparación, y los invito a que lo lean, de cómo los Castro, a lo largo de 60 años, le han entregado rehenes a los Estados Unidos para prolongarse en el tiempo y en el espacio. Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia. Gracias por estar con nosotros en Buen Provecho en miércoles de Libertad sin adjetivos. Un gusto saludarte, Thaís. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a tu espacio, Libertad sin adjetivos, con esa música que nos encanta y nos da ánimo. Ahí hay mucho detrás de esa música. Eso es el texto es la Oda a la Alegría de Schiller y es el cuarto movimiento. Algunos dicen que es el quinto, pero realmente es el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven, donde se hace una oda a la alegría, a la hermandad, a la fraternidad y a la capacidad que tiene el ser humano de alguna manera, indirectamente es parte del mensaje, la capacidad que tiene el ser humano de tender redes de relaciones, de afecto, de construcción, de ir más allá de las circunstancias actuales en las cuales está el ser humano. Alguna vez me encantaría poder tener un programa contigo para hablar del poema de Schiller, del poeta, de quien escribió la Oda a la Alegría, pero por supuesto también hablar de Beethoven. Bueno, pero este es tu espacio, para más luego es tarde. Es de los dos, buenísimo, te lo tomo. Y justamente yo hice ese pequeño introito del que tú me ayudaste, como siempre, para tratar de entender las cosas en el contexto en el cual ocurren, y para entender las cosas en el contexto en las cuales ocurren es necesaria la historia. Y por eso es que hoy nos acompaña y nos sentimos honrados y privilegiados el doctor Gustavo Bahamonde, quien es individuo de número de la Academia de Historia, el individuo de número uno de los más jóvenes que yo he conocido, y vaya que he conocido a varios. Así que bueno, bienvenido Gustavo a Buen Provecho. Bueno, gracias Daniel, en saludos Thaís, gracias por la invitación. Cómo no. Mira, Gustavo, en estos días estamos en medio del proceso electoral de Colombia y si bien para nosotros es muy importante hablar de Venezuela, también es muy importante hablar de Colombia, que es nuestro país hermano, juntos fuimos la Gran Colombia, es un país con el que tenemos unos vínculos desde todo punto de vista muy estrechos. Y nos ha parecido pertinente tanto a Thaís como a mí quisiéramos conocer tu opinión de qué significa en el contexto histórico, por lo menos someramente, digamos, de la historia reciente, este primer proceso de elecciones presidenciales en Colombia, donde la guerrilla, entre comillas, se ha puesto de lado. Uso las comillas porque todavía hay, yo tiendo, como yo trabajo mi línea de investigación tiene que ver con la realpolitik, yo tengo que poner mi cautela con respecto a que las FARC estén de lado, más allá, digamos, de la firma de paz y más allá de este premio Nobel que más o menos merecido lo tiene el presidente Santos. Pero además es un proceso electoral que tiene una implicación directa en Venezuela, y a medida que vayamos avanzando el programa me quisiera ir mudando de Colombia a Venezuela. ¿Qué piensas tú de este proceso presidencial donde de los 4 candidatos ahorita tenemos 2, donde uno representa a la derecha, uno representa a la izquierda?
Bueno, Daniel, muy acertada tu introducción. En principio quisiera aclarar que quien se preocupe por comprender, entender la historia de Venezuela necesariamente tiene que pasar por la historia de Colombia. Hay una singularidad que es importante rescatar en este momento, que durante 11 años, un poco más de 11 años, Venezuela y la Nueva Granada, junto al Ecuador, formaron un solo estado y formaron una sola nación. Es decir, que estamos hablando de un estado, de una nación que podemos considerarlos como hermanos. Además de esa ruptura que ocurrió en el año 1831, como tú mencionaste, la Gran Colombia, las conexiones entre Venezuela y Nueva Granada, que posteriormente, después del año 1863, pasó a llamarse Estados Unidos de Colombia, han sido permanentes desde todo punto de vista: económico, humano, migratorio, comercial, fronterizo. Por lo tanto, creo que para mí y como para muchos historiadores venezolanos es interesante conocer este proceso electoral. Tú, perdona que interrumpa, tú me comentaste que viviste un tiempo en Colombia. Quiero que transmitas no solo los conocimientos, sino un poco las sensaciones. La experiencia, de esa exacto. Como te comentaba fuera del aire, Daniel, yo tuve la oportunidad el año pasado de estar en Bogotá, o Santa Fe del Nuevo Reino, que era el nombre del siglo XVIII, y había efervescencia por lo que estaba ocurriendo en ese momento, que era la discusión que la sociedad colombiana estaba llevando adelante por los acuerdos de paz del año 2016 y por el referéndum del octubre de ese año, en donde se sometió a consulta popular el referéndum. ¿Qué notaba yo? En ese primero, bueno, cuando tú estás en Bogotá, en Colombia, el hecho de que seas venezolano implica una cercanía con el colombiano. Siempre me preguntaban por el país, qué sentía, cómo veía la situación. Pero veía mucha discusión, sentía mucha discusión en Colombia acerca de ese paso trascendental que se estaba dando en darle oportunidades a la FARC a insertarse en la vida política colombiana con un acuerdo que la mayoría de los colombianos no aceptaba. Yo percibía que había como una añoranza al periodo de Álvaro Uribe Vélez, con Álvaro Uribe Vélez a través, bueno, de la fuerza de la política militar desplegada con Uribe, de la política de seguridad. Muchos consideran que se logró aplacar a la FARC. Otros consideran que no, que Juan Manuel Santos, quien fue el ministro de la Defensa, y fue un cambio. Se pensaba que Santos iba a ser mucho más duro que Uribe, y la política del presidente Juan Manuel Santos fue un acercamiento con la FARC y la búsqueda de este acuerdo de paz. Yo sentí una sociedad polarizada, y el tema que estaba al tapete, que iba a decidir el futuro político de Colombia, era la FARC y el acuerdo de paz y el referéndum de octubre de 2016. También sentía que ciertos sectores en Colombia, por ejemplo, los taxistas, cuando tú te tomabas un café, cuando estabas en las bibliotecas, hablan del vicepresidente Vargas Llera como el futuro presidente de Colombia. Eso me puso a mí a estudiar y a conocer pues esa realidad política, estos actores políticos. Porque había sido alcalde de Bogotá. Sí, había sido alcalde de Bogotá. Tenía muchos logros. ¿Sí? Como fue ministro de Vivienda, ocupó la vicepresidencia, fue la llave del presidente Juan Manuel Santos, y una figura muy querida en Colombia. Pero nos damos cuenta ahora en el presente, aquí con los resultados que traje de las elecciones, que ese no fue el panorama que un año después se reflejó en las urnas. ¿Qué decidió para mí y como tú mencionabas, Daniel, creo que es lo importante pues de la conclusión a la que voy a llegar, por los efectos que tiene para con Venezuela? Estamos viviendo ahora un proceso singular, un proceso histórico que el proceso migratorio desde mediados del siglo XIX ha sido de Nueva Granada y Colombia a Venezuela. Ahora estamos viendo un flujo migratorio en dirección contraria. ¿Cómo afecta el triunfo de Duque o de Gustavo Petro en una segunda ronda que va a ser ahorita en el mes de junio, esa relación o termina la idea porque nos vamos a ir un corte, pero termínala. La conclusión es que la votación que ocurrió este domingo refleja el temor o la preocupación de la sociedad colombiana por mantener una paz, por una paz verdadera que forma parte de la historia cultural y política de este país, a pesar de los conflictos que ha tenido, y la aparición de Fajardo en un tercer lugar da mucho que pensar de un sector de la sociedad colombiana que no está de acuerdo con esa polarización. Te dejo una pregunta al aire. ¿Se puede lograr una paz sin justicia? Pero me la respondes al regreso. Ya regresamos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR
750 AM, porque lo bueno une. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que, ocurriendo fuera de nuestro país, tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves, entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Regresamos con Buen Provecho. Hoy es miércoles de Libertad Sin Adjetivos con el doctor Gustavo Adolfo Bahamonde. Me gustaría, antes de que respondiera a la pregunta, quisiera compartir con ustedes, maravillosa audiencia, algunos elementos de su currículum, que es bastante extenso. Él es licenciado en Historia, es abogado, tiene una maestría en Historia de Venezuela, también una maestría en Historia del Mundo Hispánico, y tiene finalmente el doctorado en Historia del Mundo Hispánico en la Universidad de San Pablo en Madrid, España. Profesor de la Universidad Católica y de la Universidad Central de Venezuela. Gustavo, cuando fuimos, antes de ir al corte, yo te dejaba una pregunta al aire. ¿Es posible llegar a una paz sin justicia? Jamás ni nunca. Para quienes nos están escuchando, es un tema que yo he estudiado a profundidad, qué significa la paz. Y no me quiero ir muy atrás, pero la paz es un estado de vida, el estado de vida ideal de cualquier comunidad, en principio cristiana. Y la paz, Daniel, no es impuesta. La paz es natural, es consustancial a la comunidad. Por lo tanto, cuando hay un factor que afecta esa espontaneidad de la paz, esa paz no existe. Estaremos tal vez en un estado de orden, de quietud, de tranquilidad. Esa es la explicación clásica de lo que es la paz, pero que tiene que ver mucho con el presente. Cuando falta un elemento social no resuelto, como es el caso de la justicia, jamás ni nunca podremos tener una paz. Y eso fueron las críticas que se le hizo al acuerdo de paz adelantado por el equipo negociador del presidente Santos, por cierto, que cuyo candidato, Lacalle, que se presentaba pues como el jefe del grupo de diálogo, quedó en último lugar en las elecciones. Entonces es una respuesta del electorado al proceso de paz, no solo cuando Duque es apoyado por el partido de Uribe, porque un sector de la sociedad colombiana quería paz, pero no bajo esas condiciones. Uno de ellos fue la apertura excesivamente que se le dio a la FARC para ingresar a la vida política, con los cargos que se le iban a dar en el legislativo de Colombia, y otro es esta justicia transicional. Hay muchas heridas todavía en la sociedad colombiana. La sociedad colombiana, si nos vamos un poquito a la historia, en sus 100 años del siglo XX, pasó por muchos tragos amargos desde el comienzo de siglo. Ellos perdieron Panamá, que fue el último país de América Latina, el último país que estableció relaciones con Estados Unidos, producto del despojo que había sufrido de Panamá. La sociedad colombiana no quiso negociar ese acuerdo con Estados Unidos, pero finalmente se logró, y Estados Unidos reivindicó pagando $25 millones por el despojo que había ocurrido a comienzos de siglo. Y así como esto, Colombia ha vivido muchos procesos traumáticos en su historia, como muchos países de América Latina, pero ha sabido solventarlos con unos procesos interesantes de diálogo, amnistía, negociación y acuerdo. Muchos colombianos consideran, y se reflejó en el referéndum de octubre del año 2016, de que esa justicia transicional no iba a lograr solventar las heridas abiertas en muchos sectores de la sociedad colombiana. Y se reflejó en el rechazo, en el referéndum de octubre, como les mencionaba, y en estas elecciones. El sector que vota, hay que seguir ligeramente por encima los discursos de Duque, los discursos de Álvaro Uribe. ¿Y cuál fue el tema que estaba en el tapete? La revisión de los acuerdos de paz. Todos los candidatos se enfocaron en ese tema, con variantes. Pero la sociedad colombiana sí quiere paz, pero quiere una paz segura, quiere una paz estable y duradera, que por ese camino no están de acuerdo en conseguir. Gustavo, cuando paseamos por el centro de Bogotá,
El centro de Bogotá, donde está la Plaza Bolívar, donde está la catedral, donde está el Congreso, donde aquel tanque penetró y destrozó las puertas. Tribunal Supremo, sí. Sí, los tiempos del M-19, la estatua de Simón Bolívar. Bueno, tú respiras allí primero que se ha preservado un poco la historia, porque es una infraestructura, es como la bota colonial. Pero también observas, si paseas por allí al mediodía, como hice yo, rostros todos muy parecidos. Fue algo que me llamó poderosamente la atención la primera vez que fui. Muy parecidos, la fisionomía muy parecida. No están esas mezclas que ves aquí en Venezuela. No ves a los catires, a las catiras, a los negritos, a las negritas. No ves a los blancos, no ves a los... No hay razas, no hay mezclas. Eso, como historiador, te llama la atención. Y como dice alguien que me quiere mucho, que por donde yo voy pasando voy montando un laboratorio sociológico y analizando cosas en lugar de hacer turismo, a mí me llamó poderosamente la atención. Porque creo que la sociedad colombiana es así como la vi. La vi vertical, la vi sin acceso a otras razas. Eso, por supuesto, trae como consecuencia una brecha social. Varios estratos, divisiones. Eso no es lo que está allí presente. Por eso llegaron las guerrillas. Por eso llegaron las guerrillas. Claro, con el tiempo se convirtieron en negocio, en narcotráfico, en terrorismo. Pero y al principio llegaron por eso, por una brecha inmensa social de desigualdad. Donde quiera que hay desigualdad, a pesar del regionalismo de los colombianos, que es admirable, a pesar de que ellos nos llaman hermanos venezolanos, que también eso es admirable porque no es recíproco, yo nunca lo he visto de este lado. A pesar de que un colombiano prefiere comprar algo hecho en Colombia en el exterior antes de comprar algo norteamericano o francés, a pesar de eso, yo siento que hay una brecha social. Y donde hay esa desigualdad, repito, llega fácilmente el marxismo, el leninismo, disfrazado de democracia para luego montar el plan socialista. Quizás Nicolás Maduro esté apostando porque en Colombia gane Petro, que ya dijo el mismo lunes, le dijo a Patricia Yaniot en una entrevista que él ya había decidido que él no iba a ser ninguna constituyente, que él no va a cambiar los poderes. Yo le sugería a Patricia Yaniot que viera Las 3 mentiras de Chávez, que son 3 programas que le hizo Jorge Ramos a Hugo Chávez, y en los 3 dice las 3 mentiras que luego quedó muy mal porque dijo, no, yo no voy a estatizar, yo no voy a ir contra la libertad de expresión, no, yo no soy marxista. Y después dijo todo lo contrario. ¿Tú crees que en este momento Fajardo entienda que Petro es una amenaza y asuma la responsabilidad histórica de respaldar a Iván Duque? Con este panorama que te he descrito. Sí. Bueno, primero ese paneo histórico, esa reconstrucción, vamos a llamarlo sociopolítica de la sociedad colombiana, es muy cierto lo que acabas de decir. Hay diferencias sustanciales entre lo que es Venezuela y lo que es Colombia, socialmente hablando. Y una de las características de Colombia, les traigo un pequeño dato. Colombia es el cuarto PIB más alto de América Latina, después de 3 grandes países como Argentina, México y Brasil. Tiene un crecimiento permanente desde el año 2000 de 5.5 en su economía, pero sigue ocurriendo este fenómeno de desigualdad que no han logrado cerrar esa brecha. Según estadísticas oficiales, Banco Mundial, BID, el 30% de la población colombiana está por debajo de los índices de pobreza. Esto es recurrente, mejor dicho, ha sido permanente en la historia de Colombia desde finales del siglo XIX hasta el presente. Y cuando ocurren esas realidades, como tú muy bien lo has descrito, cualquier ideología es asimilada en esos sectores que no han tenido acceso a ciertas instancias de participación política. La historia de Colombia en el siglo XIX es un constante y permanente conflicto entre el Partido Conservador y Liberal, que cerraron espacios de participación a otros grupos. Eso se ve más en la década de los 30, cuando producto pues de la Guerra Mundial, Latinoamérica, todo lo que es Latinoamérica, el continente, se ve sumido en una crisis profunda económica que da paso a los populismos en Argentina, en Brasil. Y en Colombia ocurre, en el año 48, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que es la figura que estos sectores populares veían como quien iba a reivindicar.
Colombia, sí, a diferencia de Venezuela, no tuvo un proceso poblacional y migratorio como nosotros. Hay diferencias sustanciales desde lo que es la concepción de la vida y la sociedad en lo que entre Colombia y Venezuela. Bueno, pero eso sería tema para otra conversación. Pero yo veo muy difícil que Petro reciba mucho más apoyo, porque tiene dos candidatos que ahorita el trabajo político es tanto Duque como Petro, repartirse casi más de 2-3 millones de votos. Sí, ahora es cuando comienza la campaña. La campaña. Sí. Sin embargo, lo que yo percibo en Bogotá, porque he estado en Colombia, es un país que yo quiero muchísimo por el aporte que ha tenido Colombia para nosotros, para Venezuela. Así es. Hay un descontento con lo que es la FARC. La sociedad colombiana, primero que la FARC es un movimiento de tendencia maoísta, eso implica que es un grupo cuya filosofía, cuya doctrina de actuación era del mundo rural ir al mundo urbano, cuando Colombia sustancialmente es un país urbano. Medellín, Cali, Bogotá, las grandes ciudades, Cartagena. ¿Y quién ganó en los sectores rurales? Duque. ¿Por qué? Porque a raíz de las políticas de Uribe, acertadas o no, las podemos criticar, la presencia del Estado colombiano se hizo sentir en el mundo rural fue a partir de el presidente Uribe. Y Duque, si vemos el mapa, él ganó en 26 departamentos, ganó en todos los departamentos rurales. Por lo tanto, departamentos rurales sometidos por la extorsión, por la amenaza permanente de la FARC. Porque no existía Estado. Y porque el Estado tampoco iba hacia esos sectores, porque les tenía miedo. Pero también hay una característica de la sociedad que yo admiro mucho. Ante esa guerra de guerrillas durante casi 60 años también, de allí no se fueron los oligarcas. De allí no se fueron las élites que construyen, que son los pilares que sostienen a una sociedad. Aguantaron secuestro, bombas, aguantaron a Pablo Escobar, aguantaron el narcotráfico, aguantaron todo tipo de amenazas y se quedaron allí sembrando porque tenían mucho que perder. Sí. Mira, eso es tan cierto. Las comparaciones son malísimas, pero las referencias son interesantes desde el punto de vista histórico. Y claro, quien esté escuchando este programa necesariamente está pensando y comparando Venezuela con Colombia, pero tú has tocado un punto que para mí es admirable. Existe una concepción de Estado en Colombia de objetivos estratégicos que tal vez no tengamos nosotros en Venezuela. Es cierto. Y eso se ve en lo que tú muy bien has descrito. Ellos tienen una concepción estratégica de lo que es el país y se refleja en su sistema educativo, en su sistema de educación superior, en sus inversiones estratégicas a nivel manufacturero. Colombia es un país que, y eso lo vio Simón Bolívar ya del siglo XIX, geográficamente ubicado en el corazón del continente, con salidas al Pacífico, salidas al Caribe y al Atlántico, y su sector dirigente ha comprendido eso. Y hay a mí no me gusta hablar de leyes históricas porque no existen, pero los países que han superado traumas tan duros y tan complejos como una guerra que llevó más de 250.000 muertos, que tú has descrito, que lleva más de 60 años en pie, son países que han salido fortalecidos. Véase caso España, véase caso Chile, cómo son países que de pasar de enfrentamientos tan duros, una sociedad tan polarizada, han llegado a consensos y acuerdos que han unificado a los actores políticos con objetivos estratégicos. Y eso se ve en Colombia, eso es admirable. Sí, queridos amigos, estamos hablando con Gustavo Bamonde, quien es historiador, tiene un doctorado en historia y es individuo número de la Academia de Historia. Gustavo, quiero agradecerte el texto que nos obsequiaste, que se llama de tu autoría, Oscuridad y Confusión, el pueblo y la política venezolana del siglo XIX en las ideas de Antonio Guzmán Blanco. Bueno, desafortunada o afortunadamente no he podido evitar tomar ese título de tu libro para describir lo que pasa 200 años después. Bueno, 150 años después. Oscuridad y confusión. Yo quisiera comenzar a migrar de Colombia a Venezuela esta conversación, aunque ya pronto tenemos que ir al corte, en el siguiente sentido. ¿Cómo fue, digamos, para ti el proceso de conversión de esa Venezuela rural en una Venezuela más urbana, más afrancesada de Antonio Guzmán Blanco? ¿Qué tiene que ver eso con haber recibido a un país luego de la salida de la Gran Colombia? Pero ¿qué tiene que ver eso con la Venezuela del siglo XXI, que está en absoluta oscuridad y confusión? Bueno, Daniel, gracias por el paralelismo. En efecto, este libro fue hecho hace 12 años
Y cuando me puse a ver, venía en camino aquí a la emisora, veía el título, ¿no? Y como tú has acertado, ahí dicen los historiadores franceses que hay elementos de permanencia histórica. Las sociedades podrán cambiar en tecnología y en muchas cosas, pero su esencia es la misma, ¿no? Y sí, yo percibo, los historiadores siempre hablamos del presente y el pasado, porque estamos viviendo en el presente, somos parte del objeto de estudio, y Venezuela está sumido en un periodo de oscuridad y de confusión terrible, sobre todo lo segundo, de confusión, porque no se ve como salida, no se ve como perspectiva socialmente hablando a dónde vamos, cómo solventamos, porque estamos viviendo una de las crisis más singulares y para mí más terribles de la historia de Venezuela por lo sostenido que ha sido. Las otras crisis que hemos vivido han sido de tipo coyuntural. Y sobre lo que tú me preguntabas, Guzmán se consigue un país, abogado, él nació en Caracas, él vivió casi a lo largo de ese siglo, una sociedad y que caracteriza lo que somos los venezolanos, que había pasado por 3 o 4 guerras civiles terribles que habían acabado casi con 1/3 de la población. Guzmán es un hombre que dice, estamos en una sociedad que está peor que el periodo del Paleolítico, o sea, una sociedad que está subsistiendo con los elementos necesarios e indispensables para mantener la vida. Él, en aquella época estaba de moda unas ideas que era el positivismo, unas ideas que hablan acerca de lo que era la modernidad, el progreso, y él trató de instaurar primero, la concepción de lo que era el Estado. Daniel, no existía el Estado. Hacia ahí quería ir. Los caudillos eran quienes imponían la ley. Y Guzmán dice que hay que hacer un trabajo primero de construir una nación que no existía, que no se entendía como tal, y después un Estado que regule esa nación, o primero el Estado. Aún en el 2016 creo que estamos en este proceso, en el 2018. Sí, fíjate, justamente hacia allá vamos. ¿Estamos en algún proceso? Pregunto. Sí. ¿De destrucción será? ¿O de terminar de destruir? Yo no veo Estado en Venezuela. No existe el Estado. No existe el Estado, No existe el Estado. porque el Estado es una materialización del caudillismo puro. absoluta. Pero también tenías en Acción Democrática un caudillo y les encantaba el caudillo. Y el caudillo fue contra su presidente, que era de su partido, y lo sacó a patadas con juicio amañado. Sí. Y han pasado de eso casi 30 años. Y estamos en esto. Es cultura política. ¿Qué pasa? Pero vamos al corte y al regreso hacemos este examen, Perfecto. esta evaluación. O sea, ¿qué nos pasó? Porque lo que somos ya son bípedos. Ya volvemos, amigos, con más de Buen Provecho. Sí. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. El coco reduce la presión arterial y previene la osteoporosis. Por eso degústalo y disfrútalo en Coco Factory, donde te ofrecen agua cocadas en sus 3 versiones, helados, galletas y conservas de coco fresco. Coco Factory está en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la antigua estación de combustible. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. En Ávila Gallery tenemos los más hermosos vitrales para embellecer tu casa, locales comerciales, oficina y todos tus espacios. Elaborados por nuestro artista exclusivo Javier Illarramendi. Abstractos, ávilas, lámparas Tiffany's y todo en vitrales. Síguenos en Instagram por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Gracias por continuar con nosotros, querida audiencia de Buen Provecho. Hoy es miércoles de Libertad Sin Adjetivo. Estamos hablando con el doctor Gustavo Adolfo Bahamonde, quien es doctor en Historia e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia.
Gustavo, yo quisiera ir rápidamente del siglo XIX al siglo XXI. Me gustaría mucho que tú nos explicaras, en tu opinión, cómo la transformación de Venezuela, desde ese Antonio Guzmán Blanco hasta el actual presidente Maduro, tiene de manera, digamos, bidireccional una influencia en Colombia y cómo los posibles resultados de la elección de Colombia van a afectar, pero a través de una perspectiva historicista, no solamente la perspectiva, digamos, puntual del resultado del día domingo, sino una visión histórica de cómo quien resulte ganador de esta contienda va a influir en lo que ocurre en Venezuela. Sí, bueno, Daniel, con respecto a lo primero, para quienes nos están escuchando, Guzmán Blanco fue presidente de Venezuela durante 18 años. Y un diagnóstico que él hacía, para resumirlo, es que él decía que él veía, él es producto de ese siglo, hijo de Antonio Locadio Guzmán, también prócer del proceso de la independencia, una sociedad caótica, una sociedad que está en un estado como de oscurantismo, una sociedad precaria, que le hacía confirmar a él que todavía casi a finales del siglo XIX no existía Estado en Venezuela, y peor aún, no existía todavía una nación venezolana. No estamos ante una anomia de tipo político, institucional, que para muchos pervive en el presente de Venezuela. ¿Cuál es la característica de ese proceso de imponer una ficción del Estado? El caudillismo, la figura del hombre fuerte, la figura del hombre todopoderoso, quien decide los destinos del Estado o de las pocas instituciones que están en pie y que representan un Estado que no es tal, y deciden los destinos de la sociedad, y una sociedad que en muchos trayectos, pues en muchos pasajes de nuestra historia, ha esperado de este ser todopoderoso, así como en el periodo colonial se esperaba que el rey diese el permiso hasta para casarte, que el todopoderoso me va a dar la casita, me va a dar la bolsita de comida, me va a dar el dinero para poder irme del país. Son elementos de permanencia histórica que son innegables al revisar el devenir, pues, de Venezuela. Con respecto a Colombia y Venezuela han estado muy, muy vinculados, si lo queramos negar. Colombia y Venezuela han estado vinculados a una frontera que tiene más de 2.000 kilómetros de longitud, países, sociedades, estados y naciones que estuvieron unidas por más de 12 años, y por supuesto, los resultados de lo que ocurre en Venezuela afectan a Colombia y viceversa, lo que ocurre en Colombia va a afectar en Venezuela. Estamos ante un proceso electoral en donde se juega mucho, y hay acusaciones de que uno de los candidatos que pasó a la segunda ronda es apoyado por el gobierno venezolano. Él se ha deslindado, como exponía Thais en la intervención anterior, acerca de la doctrina, la filosofía política que impera en Venezuela. Sí, pero eso no significa nada. Eso es lo que comentaba Thais hace unos minutos de las 3 mentiras de Chávez. O sea, deslindarse unas semanas antes de la elección no significa absolutamente nada. Cuando ese ha sido su discurso para llegar a esta ¿dónde está? Tenemos una llamada en línea. Alonso Becerra. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buen provecho. Buen provecho, Excelente Alonso. conversación. Gracias. Qué fácil usted dice, Antonio Guzmán Blanco duró 18 años. Qué difícil es para los venezolanos tener un gobierno con tantos años y llevando al país a como estamos hoy día. Me gustaría preguntarle al historiador si es posible que en Colombia se finiquite de una vez por todas la paz desde lo rural, desde la pobreza. Se puede llegar a la paz partiendo de los resultados que ya mencionó hace rato, de los logros que obtuvo por los méritos del gobierno de Álvaro Uribe. Buenas tardes. Gracias, Alonso. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la pregunta, interesantísima. Por supuesto que la apuesta de la sociedad colombiana es lograr la paz, pero una paz con pobreza, con un 30% de la pobreza, una paz con saldos de injusticia no resueltos, va a ser difícil lograrla. Creo, y mi visión en perspectiva de lo que va a ocurrir con este proceso electoral de junio, esta segunda fase del proceso electoral, es que los actores políticos de Colombia no van a dejar oportunidad, no van a dejar pasar esta oportunidad para lograr la paz. Yo lo que veo y se avisora es una enmienda, una revisión al acuerdo de paz. Creo que se le cercenarán a la FARC como partido político ciertas prerrogativas asumidas o derechos que se le otorgaron, pero la FARC creo que no está en condiciones de oponerse o de confrontar reducciones que se le haga. Lo que se percibe el discurso de ambos sectores es que no hay vuelta atrás en
en la política colombiana de buscar la violencia como forma de resolución de conflictos. Eso para mí es admirable en la sociedad colombiana y por eso es que sigo ese ejemplo. Yo sí creo que a mediano plazo Colombia sí va a lograr una paz no definitiva. La paz nunca es definitiva, porque hay problemas, como le comentaba usted al principio, pero que con el crecimiento económico, con la solidez institucional que se logró en Colombia con la Constitución del año 1991, es importante que nos escuchen, que revisen lo que se logró, el Pacto Constitutivo del Estado con la Constitución del año 91 en Colombia, cómo la sociedad colombiana apostó a largo plazo a crear las condiciones necesarias para alcanzar esa paz. Tenemos otra llamada. Lucy Díaz. Zulay Gómez, perdón. Adelante, Zulay. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, te voy a pedir un gran favor, ya que sé que eres una persona muy colaboradora respecto a medicinas y estas cosas, que hay un bebé, un sobrinito, 6 mesino, entonces acaba de cumplir 3 meses ahí y no se le consigue la leche, es leche materna, puede ser la NAN, cualquier leche materna. El niño, bueno, está en un estado de desnutrición porque no se le consigue la leche y la mamá no está lactando mucho porque también no consigue con qué alimentarse. Entonces ahí, por favor, te hago un llamado para ver quién tendrá esa leche por casualidad para que se la done ese niño, que es un niño especial. Tiene 6 meses, de 6 mesinos, perdón, y tiene 3 meses que nació y en verdad está muy bajo de peso. Ahí te agradezco todo lo que sea a tu alcance. Mi teléfono es 662-9213, está ahí. Te agradezco y que Dios te bendiga y que nos bendiga a todos nosotros y sobre todo Colombia. No soy colombiana, pero me duele que vaya a pasar por lo que nosotros estamos pasando. Gracias, ahí. Gracias a usted, señora Zulay. Por favor, déjele su número de teléfono a Juliet Córdoba, nuestra productora, y desde acá vamos a hacer el servicio público. Leche de fórmula materna es lo que necesita la señora Zulay para su nietecito. ¿Cuántos niños venezolanos están en esta misma situación? ¿Cuánto cuesta la leche de fórmula? ¿Quiénes la tienen? Usted puede ir a una farmacia y obtenerla, comprarla, como cuando ocurría cuando vivíamos en democracia. No, no puede hacerlo. ¿Usted puede ir a un automercado y comprarla? No, no existe la leche, porque ellos tienen el control social. Esa es la idea, que tengamos niños desnutridos, madres desnutridas, y abuelas suplicando por una lata de leche de fórmula para un bebé. Eso es criminal. Eso está dentro de los crímenes de lesa humanidad, dentro de esos fundamentos y esos delitos que fueron ayer conformados en el informe especial de la OEA. El señor que tiene el dinero está en Miraflores y todos lo saben. ¿Hasta cuándo el pueblo de Venezuela se come el cuento y cree que este señor ha ido a unas elecciones limpias, que este señor nos va a seguir respetando? Nos quieren a todos en estados de nutrición, nos quieren a todos clamando por una lata de leche. Ya volvemos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Si en Instagram visitas la cuenta @lenelshot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. Lenelshot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. Lenelshot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpo Este, diagonal al estacionamiento de Sambil. Lenelshot es moda y algo más. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Gracias por regresar con nosotros, maravillosa audiencia. Hoy estuvimos dentro de sus hogares, dentro de sus vehículos, dentro de sus oficinas y en sus pantallas de televisión y de computadora, gracias a la dirección general de la estación por parte de Jaime Nestares, la gerencia de la producción Willy Charcaya, la producción Juliet Córdoba, en los controles César González, en la conducción Thaís Peñalver y este servidor Daniel Barnaghi. Para comunicarse con nosotros, por favor, la mensajería de texto Dilo, y lo agradecemos, han sido muchos mensajes. Aquí pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tiene un valor de $1 más básico más IVA. El número de teléfono en cabina, gracias por las llamadas que hemos recibido, 0212-482-9750, y al Twitter de nuestra emisora, que es @RCR750. Apreciamos mucho también que usen nuestras redes. También pueden escuchar y vernos a través de nuestra plataforma digital rcr.tv. En Periscope nos consiguen en RCR750 y en Facebook Live mediante la cuenta RCR750. Antes que le hagas la pregunta a nuestro invitado, yo quiero decirle a nuestra audiencia que Gustavo Adolfo Bahamonde, que es nuestro invitado, no podemos leerle el currículum porque, hablando en términos históricos, parece la memoria de Oleari. Dale la pregunta de lo largo que es el currículum. La verdad que te felicito, Gustavo. Tengo que decirlo antes de despedirte. Me honra conocerte, te estoy conociendo hoy, y de verdad para Thaís y para mí es un gusto conocerte. Yo creo que tú representas mucho de lo que es la fe, la esperanza por la cual nosotros hacemos el programa todos los días, por los cuales salimos a trabajar, porque tú representas esa juventud y aprender, que tiene logros, Daniel, que tiene mérito. Exacto. Aprender. Y también eres eso, eres al ser un historiador, pues muestras un poco el faro de dónde venimos y el faro hacia dónde debemos ir, y yo te lo quiero agradecer. Gracias, Daniel. Fíjate, hay un contraste con todo lo que nos pasó, y sobre todo la última llamada, que yo confieso a mí siempre me quiebra duramente, porque bueno, es algo que conozco del comunismo, que ya no es la primera vez que lo vivo. Hay un debate en América Latina entre lo que es la emoción y la razón. Los discursos reivindicativos, populistas, redistributivos, calan mucho en una parte significativa de la población de América Latina. Y por otro lado, tú tienes el ejemplo que da la racionalidad, el ejemplo tan cercano para Colombia como lo es Venezuela, de lo que significa la instauración de un sistema radical de izquierda, donde hay un protagonismo sustantivo del sector militar, y donde nos llama una dama a mediodía llorando para pedirnos leche para un nieto que está desnutrido y que probablemente, bueno, yo no soy médico, pero si nació tanto tiempo antes, probablemente ella expuso que su mamá también tiene desnutrición, que es la hija de esta señora. Entonces uno se pregunta que la sociedad latinoamericana se va más hacia la racionalidad del ejemplo o se va más hacia la emocionalidad del discurso. Por favor, tu comentario. Bueno, ante todo, Thaís, muchas gracias por la invitación, gracias por tu palabra, y a ti también, Daniel. Y creo que la pregunta que has hecho es la pregunta que marca la historia contemporánea política de América Latina. Yo leía a un autor europeo que decía: ¿por qué hay tanta tendencia en América Latina a asimilar, a dejarse arrastrar por esas doctrinas populistas? Ha formado parte, pues, de nuestra historia, pero lo importante no es que haya formado parte, sino que la historia tiene uno de los tantos objetivos, una de las tantas utilidades que puede tener la historia. Quien quiera definirlo así, como lo decía Cicerón hace muchos años, que la historia es maestra de la vida. Tenemos que aprender de lo que ha ocurrido. Y esos modelos no tienen ningún tipo de viabilidad para la sociedad, para el mundo contemporáneo. Han fracasado desde hace mucho tiempo. Estos estados totalitarios, estos estados intervencionistas, lo que hacen es, como yo comentaba hace tiempo, mi teoría, y lo podemos discutir algún día, a ti que te interesa el tema, es para desarticular lo que quede de nación. O sea, mi respuesta a la que yo he llegado: ¿cuál es el objetivo de este sufrimiento de la señora que acaba de llamar? Las familias que se ven separadas porque los hijos se tienen que ir, los nietos se tienen que ir del país. Yo creo que eso no es nada casual. Es desarticular lo que queda de nación para imponer una nueva nación, un nuevo ser humano, un nuevo
X. Para quedarse con el país. Exactamente. Ya está. Es eso, para quedarse con el país, porque hacen con el país lo que les da la gana. Yo sé que estamos terminando, nos queda un minuto. Quiero invitarte de nuevo porque hay muchas preguntas que hacerte, porque tenemos que hablar de Venezuela, de nuestro aprendizaje. Hemos aprendido, porque cuando escuchas al nuevo secretario general de la MUD decir que nuevo. Renuevo. Reinstaurado. Perdona. Me recordaste a los españoles, retomo. Decirle, bueno, al gobierno, como si escucharan, como si fuera un gobierno, que sería preferible que los productos de las cajas CLAP sean nacionales, porque así ayuda a la industria nacional. Hemos aprendido, porque el señor no sabe que ya no queda la industria nacional, que no queda nada en pie, que ha sido arrasado a lo largo de estos casi 20 años. ¿Hemos aprendido? ¿Ha aprendido el pueblo de Venezuela? Son preguntas que voy a dejar en el aire antes de que cierre Daniel, para que regreses a este programa. Sí, Thaís, yo sí tengo que decirte que ese tema, yo tengo que separar, digamos, el concepto que uno puede tener de la persona, de lo que significa el haber sido seleccionado para ocupar un cargo de esta naturaleza. Yo creo que nosotros, desafortunadamente, como sociedad, hemos caído en tal nivel de depresión que hemos hecho una introspección de la deshonra. Ya simplemente la deshonra es como parte de nuestra cotidianidad, donde de alguna manera, o sea, una persona que no logró los objetivos, que eso no lo descalifica, digamos, como ser humano en lo absoluto. Bueno, vuelve a estar en un cargo que supuestamente es importante para el país. Eso realmente habla y de que la sociedad no haya hecho nada al respecto y no haya dicho nada, habla de una profunda depresión. Ojalá que pronto vengan tiempos que no sean de oscuridad, de confusión, sino que sean de luz, de ciencia, de conciencia, ¿verdad? Como dice el himno de mi universidad, la Universidad Simón Bolívar. Tenía que dar esa cuña. Gustavo, muchas gracias por venir. Thaís, gracias por el programa y buen provecho para todos ustedes. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.